el mejor love bombing de su vida. Hasta que descubrió que era la otra. Ella llevaba muchísimo tiempo emocionalmente cerrada. Después de varias relaciones que la dejaron agotada mentalmente, había aprendido a vivir en automático. Ya no esperaba enamorarse. Ya no buscaba al indicado. De hecho, cuando descargó Bumble, lo hizo únicamente por aburrimiento. No quería novio. No quería sexo casual. Ni siquiera quería conocer al amor de su vida. Solo necesitaba distraerse un rato y sentir que todavía podía conectar con alguien. Y entonces apareció él. Desde el primer mensaje hubo algo extraño. No era el típico hombre intenso que manda cumplidos vacíos o comentarios sexuales desde el minuto 1. No. Él era diferente. Demasiado diferente. Le decía que le encantaba hablar con ella. Que sentía una conexión rarísima. Que podía pasar horas leyendo sus mensajes. Que ella tenía algo que no podía explicar. Y lo peor era que ella también lo sentía. Después de años sin interesarse genuinamente por nadie, ese desconocido estaba logrando derribar todas sus barreras emocionales en cuestión de días. Todo avanzó absurdamente rápido. A los pocos días él la invitó a salir a un karaoke con sus amigos. Normalmente ella jamás habría aceptado algo así. Conocer a un extraño rodeado de personas desconocidas sonaba exactamente al tipo de situación incómoda que evitaba siempre. Pero había algo en el que transmitía confianza. Y ahí comenzó todo. Cuando él pasó por ella, la abrazó como si se conocieran desde hacía años. No hubo incomodidad. No hubo distancia. Era como reencontrarse con alguien que ya había formado parte de su vida. Durante toda la noche él permaneció pegado a ella. La tomaba de la mano. La abrazaba. Le acariciaba las piernas mientras hablaban. La miraba como si realmente estuviera fascinado con su existencia. Y poco a poco empezó a decir cosas que la desarmaron por completo. Le preguntó qué le había hecho. Le pidió que por favor no desapareciera. Le confesó que no podía dejar de pensar en ella. Que quería volver a verla. Que eventualmente le gustaría formalizar algo serio. Que no quería algo casual. Que podía ofrecerle exclusividad, lealtad y muchísimo amor. Y ella cayó. Porque no parecía manipulación. Parecía honestidad emocional. La química entre ambos era ridículamente intensa. Se besaban como adolescentes enamorados mientras alrededor seguían existiendo las voces, la música y los amigos de él observando todo con normalidad. Parecía una escena sacada de una película romántica independiente. Pero entonces apareció la intuición. Ese presentimiento horrible que nace cuando algo parece demasiado perfecto. La intensidad emocional de aquel hombre era exagerada para una primera cita. Demasiado perfecta. Demasiado rápida. Así que hizo lo que cualquier persona haría cuando el miedo empieza a mezclarse con el enamoramiento. Lo stalkeó. Y ahí comenzó a romperse todo. Encontró comentarios de él en el perfil de otra mujer. Mensajes románticos. Apodos cariñosos. Te quiero mucho, Rabanito. Me encantas. Y lo peor fue descubrir que esos comentarios habían sido publicados horas antes de besarla a ella y decirle que era especial. Horas antes de jurarle que sentía una conexión única. El estómago se le cayó al suelo. Intentó convencerse de que quizás solo estaba conociendo gente. Después de todo, se habían conocido en Bumble. Técnicamente ninguno debía exclusividad. Pero había algo profundamente perturbador en la manera en que ese hombre hablaba. No coqueteaba normal. Él hacía sentir a cada mujer como si fuera el amor de su vida. Cuando ella confrontó la situación, él no se molestó. No huyó. No admitió nada. Al contrario. La miró con una calma casi peligrosa y le aseguró que con ella era diferente. Que sí quería algo serio. Que no quería hacerle perder el tiempo. Que la conexión entre ambos no era normal para él. Y ella decidió creerle. Ese fue el inicio del verdadero desastre. Los siguientes días fueron un bombardeo emocional constante. Mensajes de te extraño. Ya quiero verte otra vez. ¿Qué me hiciste? Planes a futuro. Invitaciones para convivir nuevamente con sus amigos. Videos tiernos. Ideas de cocinar juntos. Comentarios sobre lo afortunado que se sentía de que alguien como ella le hiciera caso. Era demasiado. Demasiado intenso. Demasiado perfecto.
Y mientras ella comenzaba a involucrarse emocionalmente, él empezó a cambiar. Desaparecía durante horas. Cancelaba planes. La dejaba en visto mientras subía historias en fiestas. Volvía de repente con mensajes intensos, y luego desaparecía otra vez. La ansiedad comenzó a destruirla lentamente. Hasta que finalmente descubrió la verdad. La misma chica de Te quiero mucho Rabanito estaba con él en un evento al que originalmente la había invitado a ella. Fotos abrazados. Las manos de él sobre sus piernas. Miradas cómplices. Demasiada cercanía para ser solo una amiga. Y fue ahí donde algo dentro de ella terminó de romperse. No porque él hubiera elegido a otra mujer, sino porque le había mentido mirándola directamente a los ojos. Porque desde el principio ella había sido brutalmente honesta. Le había dicho claramente que si estaba viendo a más personas o si aquello solo era casual, necesitaba saberlo porque ella se involucraba emocionalmente muy rápido. Y aún así él decidió ofrecerle exclusividad. Conexión. Amor. Todo mientras probablemente ya tenía a alguien más. Ella terminó bloqueándolo de todas partes. Pero el daño ya estaba hecho. En solo 2 semanas, aquel hombre logró destruir emocionalmente barreras que habían tardado años en construirse. Aunque intentó alejarse, terminó desbloqueándolo buscando algo muy simple. Una explicación. Una disculpa. Un poco de sinceridad. Pero él regresó exactamente igual. Ambiguo. Intermitente. Victimizándose. Hablando de sus heridas emocionales y de cómo solo intentaba protegerse. Sin aclarar nunca quién era realmente la otra mujer. Sin asumir completamente lo que había hecho. Y entonces ella comenzó a sospechar lo peor. Que probablemente aquella chica sí era su novia. Que sus amigos habían encubierto todo desde el inicio. Y que ella no había sido más que un pequeño romance temporal. Un ego boost pasajero. Un cuernito emocional de 2 semanas. Ahora solo le quedaba una pregunta rondándole la cabeza día y noche. ¿Debía decirle la verdad a la otra mujer? No por venganza. No para quitárselo. Ni siquiera porque todavía quisiera tenerlo en su vida. Sino porque sabía perfectamente lo horrible que era enamorarse de alguien que construía conexiones falsas mientras repetía las mismas promesas con otras personas. Y mientras intentaba reconstruir su autoestima después de aquel golpe emocional, solo podía pensar en una cosa. A veces las personas más peligrosas no son las que llegan a destruirte lentamente. Son las que llegan haciéndote sentir profundamente amada. Demasiado rápido.